Patriotas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 5, 7 de la noche. Un privilegio contar con ustedes nuevamente, y hoy vamos a estar conversando con Manuel Manny García. Manny nos presta su tiempo, una persona muy ocupada en el giro realtor, crédito, en fin. Es una persona que además está muy versada en el tema que estamos viviendo aquí, que es la economía con relación a las funciones del gobierno, y para eso vamos a estar conversando con ustedes en el día de hoy sobre esas temáticas. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Por favor, si está con nosotros por primera vez, un verdadero placer recibirlo, invitarlos a que se suscriban aquí al canal y activen pues los algoritmos que tiene la plataforma, en la manito arriba, en la campana. Eso, como ustedes saben, nos ayuda a estar comunicados, informarles a ustedes cuando estemos subiendo algún programa. Esto es non-profit, no tiene ningún costo. Gracias por ayudarnos para crecer y para difundir pues todas estas informaciones con tantas personas que necesitan de esta información en este momento. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Por favor, compartan y pasemos inmediatamente conversando con Manny García. Patriotas, amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 5, 7 de la noche. Un privilegio poder compartir con ustedes el invitado de lujo que nos acompaña, Manny García, ente de luz que nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo en este momento aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Manny, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás tú? Vivo, gracias a Dios, y haciendo esfuerzos aquí porque tengo un problema de luz en el set No, yo para estaba grabar teniendo un que... problema de luces y de verdad que tengo ganas de hacer algo. Y voy a explicar después por qué a todo el mundo. ¿Qué tú crees? ¿Cómo me queda? Oh, abuelo. Abuelo, Y con mucho orgullo, ¿no? un orgullo increíble. Yo me pasé weekend, bueno, el jueves pasado salimos y estuvimos en Orlando, en Orlando. Mi hija fue con los dos nietos, mi hijo bajó de Atlanta con el nieto, so Oh, tuvimos a los tres nietos juntos. Que imagínate. eso es primera vez que se juntan. El hijo de mi hijo nació febrero 7 y mi hija tiene una niña que tenía 6 meses, pero la esposa de él estaba tan embarazada que no pudieron venir cuando eh, bueno, no, mentira, ellos sí vinieron y conocieron a la baby, pero ya después, con la baby acababa de nacer, mi hija no pudo subir allá arriba a conocer al niño. So, se conocieron por primera vez y el nieto más grande de mi hija, el hijo más grande de mi hija, mi primer nieto, ya tiene 5 años, estaba loco por conocer a su primo. Ya. So, la Oye, pasamos de lo más felicidades, bien porque y por eso, eso, aparte de que no creo que tengo el pelo como es debido, me parece que el sombrerito este me viene bien hoy. oye, Y ya que tú tienes uno, yo, yo tengo 4 nietos. es una bendición, es una... No, no, increíble. Desde que nace el primero y que llegó la última, que es la niña, créeme que es un mundo diferente, que tú eres padre y que te convierte en algo que tú estás viendo un reflejo, Yo te vaya, es voy a decir, indescriptible. porque a mí me lo han dicho siempre, todos te decían que los nietos se quieren diferente que los hijos y todo, pero yo Absoluto. creo que también es que los tenemos con más sabiduría. Y la sabiduría viene con que entendemos más lo corto que es la vida realmente. Yo creo que cuando tú tienes 21, 22, yo tuve mi primer hijo a los 23 años, había cumplido como 24. Y te digo la verdad, yo no creo que yo estaba listo, maduro, vaya, yo estaba demasiado inmaduro para ser padre. Gracias a Dios, con poco tiempo madurez lo suficiente para haber sido un buen padre, no solamente para mi hijo, para mi hija y hasta para mis sobrinos que me tocó criarlo. Pero te digo que a esta edad uno entiende que la vida es un regalo y que no se puede tomar en... Absoluto.
Fíjate que te voy a decir lo siguiente, tocaste un punto ahí que uno no está preparado para ser padre. Yo creo que aún llegas, tienes 30 años y que te convierte en padre en ese momento, no tiene la experiencia para hacerlo, puesto de que nadie llega a ser padre con un manual que dice No, la cómo ser experiencia mía padre. era ser hijo. Y, La experiencia mía era ser hijo. exacto. Entonces, Yo no tuve. yo viví con mi papá, era un individuo extremadamente recio, era de la gente de, tú sabes, de cómo era antes, cómo te llevaban, y uno copia mucho de esas cosas que hoy yo entendí que eran errores, pero yo se lo apliqué a mis hijos, y hoy en día mis nietos es totalmente diferente, porque es lo que tú dices, ya tú tienes un mundo, una experiencia, y la vida es una oportunidad ahora, en este momento, no es dentro de 30 segundos, no sabemos qué pasa dentro de 30 segundos, pero la realidad es que la vida hay que vivirla en el momento y disfrutar de eso que tú hiciste el fin de semana con tu... Eso no tiene precio. Eso es No, no, desde que como llegué, porque como el llegamos allá a eslogan, Orlando y óyeme, enseguida. como el eslogan de la tarjeta Mastercard. Para todo lo demás, la tarjeta Mastercard. Así que no hay por dónde agarrar. De verdad, felicidades y tomamos este punto del principio del programa porque creo que aquí todos los que estamos somos familia y tienen familia y Yo creo que dependemos. sí, yo creo que eso es una de las razones que vemos estos programas. La gente no entiende que atrás de todas las movidas políticas y todo lo demás hay una realidad. Todo el mundo está buscando vivir cómodo y felizmente. Exacto. No necesariamente, tenemos estrés suficiente, tenemos que pagar rentas, tenemos deudas que nos caen, sorpresas que nos vienen, desafortunadamente cosas que no queremos que nos lleguen, pero nos llegan. Esa es la vida de ser humano. Eso es lo que nacemos y eso es lo que nos toca, pero hay que disfrutar los momentos que Dios nos da para después afrontar esos otros momentos difíciles que puede traer la vida, pero las memorias uno se las lleva, como dicen que me quitan lo bailado y yo bailé bien con mis nietos este weekend pasado. De verdad, de corazón, felicidad y cuando lo pueda repetir, no lo dude, láncese en esa aventura. Manny, el tiempo que hemos hecho al principio vale todo lo que podamos hablar, así que si terminamos el programa aquí, el programa está por bien dado. Pero Bueno, como me quiera voy que sea, entonces, no estoy jugando. no, pero Dime. como quiera que sea, están pasando muchas cosas raras. Eh, el programa es para que tú nos des luz, pero yo estoy muy preocupado con lo último que estamos viendo, si es algo manejado, si es real, si no, en la controversia Elon Musk y Trump, Tú que sabes que a mí me llama la atención. Yo estaba teniendo una conversación esta mañana con alguien sobre eso y hay diferentes formas que tú puedes mirar esto. Primero vamos a hablar claro. El que conoce a Trump sabe que cuando Trump coge una dirección no va a virar por nadie. no, ¿Ok? Eso que están diciendo ahora que si le coge miedo a la gente y quita los tariffs, las bueno, tarifas, mentira. Trump las está usando con un objetivo y cuando necesita suavizar, suaviza y cuando tiene que apretar, aprieta. Y él decide cuándo hacer, dependiendo de lo que él está viendo en las negociaciones de esos tratados de comercio nuevos que está tratando de implementar. Ok, hablando de eso, Musk ayudando a Donald Trump se buscó de enemigos una gran cantidad de gente que compraban los carros de tanto fue que estaban quemando y arañando y haciéndole todo desaguisado a esos carros eh, eléctricos, que muchos de ellos, los dueños son demócratas, porque si sabemos algo, que no es que los republicanos no manejen eléctricos, porque a mí no me gusta generalizar, claro. pero honestamente, el movimiento a carro eléctrico ha sido un movimiento más del Partido Demócrata, de la extrema esa que está hablando de que si nuestro mundo lo estamos destruyendo con el petróleo y el problema del environment. La palabra es environment, no me viene ahora. Maybe tú me la sacas y me la El pones medio ambiente. del medio ambiente. Entonces, a él lo afectó mucho aliarse a Trump, porque a Trump hay gente, tú sabes que TDS, el Trump Derangement Syndrome, ahí no hay medio, o odias a Trump o lo amas. Claro.
Pero no hay un extremo en medio que dice, mira, a mí no me gusta como yo. A mí no necesariamente me gusta todo lo que él dice, porque ese soy yo, pero me gusta la trayectoria en la cual él quiere llevar el país. Ah, no, no, eso no existe. Tú eres un trompista, tú eres un cult member, tú Ya. eres esto, tú eres lo otro. Ok, bueno, entonces yo seré todo eso, pero yo te voy a hablar claro. Lo que él estaba haciendo la administración Biden, quien la estuviera llevando, porque el viejo ese no estaba llevando nada, era un desastre. Era el Titanic Ujú. directo para la, ¿cómo se llama? El hielo. Y yo, de verdad, en esa trayectoria no iba a seguir. So, si el barco se llamaba Trump, ahí me iba a montar yo. Y te digo la verdad, honestamente, aunque los demócratas me hubieran dado una alternativa, yo creo que a mí la trayectoria de Trump siempre me ha gustado mucho y podemos hablar de eso. Pero con Elon, para no perder el hilo, a mí no me sorprendería que disputa pública lo estén haciendo para ayudarlo a él a arreglar las cosas con la gente que le compran los carros, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no hay cosa, vaya, obviamente es una disputa pública sobre el Big Beautiful Bill, ¿cómo se El llama? El hermoso budget que está proyecto. pasando, ¿cómo se llaman? Los Estados Unidos en este momento, que ya está en el Senado. Elon está diciendo que tiene demasiado gasto, pero es que yo creo que Donald Trump está mirándolo de otra índole, que es, no es los gastos que tiene o lo que va a gastar, sino lo que va a generar en ingresos basado en los cortes que le está dando para crear trabajo en los Estados Unidos. Y ahí es donde está la cosa. Trump va a tiene razón, yo no sé. Yo les voy a hablar claro, yo no tengo una bola de cristal. Hay economistas que dicen esto tiene sentido común y hay que tratar algo diferente. Yo les voy a decir lo que yo sé que no trabaja. No le vamos a subir los taxes a los ricos. Los ricos van a poner el dinero donde ellos quieran y van a poner el dinero a trabajar donde ellos quieran y no necesariamente en este país. Claro. Mira lo que está pasando en California con todo el dinero que tienen, todos los problemas que tienen por todas las regulaciones y todos los taxes y cuántas empresas no se les han ido. Igual se van del país. Y entonces, ¿qué quedan? La gente desempleada aquí. No, Absoluto. a mí no me, a mí, yo no creo, por ejemplo, poniendo a más a Elon a un lado en este momento, nada de lo que me están diciendo los demócratas, porque los demócratas hoy en día lo único que saben hacer es tratar de asustarte. Te van a quitar el Social Security, te van a quitar el Medicaid. Eso es lo único que saben hacer. Ey, pero nunca te dicen lo que van a hacer ellos para mantenerlo. Mira, Esa parte nunca la hablan. te voy a hacer una observación en base a lo que dijiste hace un momento. Mi papá tenía una forma de expresarse que en aquel momento yo, tú sabes, no lo entendía, pero hoy, después que yo tuve una empresa en Venezuela, un laboratorio de medicina, etcétera, yo aprendí y lo puse siempre por adelante. Mi papá decía, no te preocupes jamás por los gastos. ¡Wow! Tú dices, yo tengo que preocuparme por los gastos, pero no. Mi papá decía, no, no, no te preocupes por los gastos. Los gastos siempre están ahí y van a seguir creciendo. Preocúpate por producir. Mientras tú más produzcas, tú controlas los gastos. Si tú te dedicas simplemente a controlar los gastos, pierdes la visión de ir adelante. Yo creo que la parte de Trump está en eso. Hay que producir, hay que poner este problema, el país en vanguardia como era antes para que se puedan controlar. Y la otra cosa es que a mí lo único que me preocupa de esta historia o esta saga de Elon Musk con Trump es que no lo estoy escuchando solamente de páginas de gente demócrata, acérrimo, izquierda, enemigo. No, lo estoy escuchando de páginas serias y utilizan las palabras que dice Elon Musk dijo que el proyecto era de abominación de gasto. Y esa palabra suena muy duro. O sea que aunque haya una manipulación real de que es válida, que están haciendo todo eso para sacar y drenar la imagen negativa sobre Elon Musk, de todas maneras, son palabras fuertes, ¿no? No, sí lo son, ¿ok? Sí lo son.
Y puede que realmente haya una gran discrepancia entre los dos. Vaya, que ellos de verdad no se estén llevando en este momento en ese sentido. Han llegado a un momento. Yo no creo que esa es la razón por la cual él se va. Él se va No, porque tiene muchos negocios. Y honestamente, los negocios han sido afectados. hay que Sí, producir. han sido afectados grandemente. Lo viste en lo que le pasó a Tesla un rato, los stocks para donde se Ujú. fueron. Pero yo les voy a decir algo. Yo creo que al final aquí hay una realidad. Eh, si tú vas a dar, si tú pusiste tu fe en Trump, en este momento hay que dejarlo, poner toda su agenda en orden y ponerla a trabajar. Y entonces, si en 2 años, yo creo que se va a demorar eso. Vamos a ver si en 2 años ustedes pueden tomar la decisión que quieran en el midterm y todo, y después tomar la decisión que quieran en la próxima elección. Pero yo diría que hay que darle la oportunidad de poner esa visión Ah, que viene no de Washington, como siempre, sino de lo que es las empresas privadas. Ok, yo sé que te van a decir, no, pero tuvo tantas bancarrotas. A mí eso no es lo que yo estoy mirando. Yo lo que estoy mirando es lo que está haciendo para crear empleo y para crear movimiento económico en los Estados Unidos. absolutely. Aquí en esta nueva, el nuevo budget que están trayendo, hay bastante eh, dinero que se van a ahorrar las personas de la clase media. Hay ahorros para nosotros. Hay un child credit para las personas que tienen niños chiquitos. Hay un 401k que le pueden abrir a los niños desde que nacen. Yep. Hay una serie de cosas que han estado saliendo que a mí me llaman la atención. Pero más importante, la reducción que han hecho, que ahí es donde los demócratas le dan 10 ataques, y yo creo que están muy equivocados en lo que es la parte de los taxes que pagan las corporaciones. Yo creo que eso va a ser un gran incentivo para crear trabajo en los Estados Unidos. ¿Ok? Y yo esto lo hablé una vez y yo creo que tú estabas adelante en un expo que hicimos, que yo lo dije así, tú tienes una finca que está llena de weeds, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer es quitar los weeds, eso es quitar regulaciones. Y después tienes que dar fertilizante, ¿ok? Antes de plantar algo que realmente crezca. Bueno, ¿cuál es el fertilizante? Los intereses bajos que les está dando a los taxes bajos que le está dando a estas corporaciones para que inviertan en los Estados Unidos. ¿Cuál es el otro incentivo? Quitando las regulaciones, donde una fábrica que se levanta en México en un año, aquí se demora 5. Ustedes acaban de ver lo que pasó en California con el Rapid Transit ese que llevan 14 años haciendo y no Sí. acaban de Y levantar. todavía, no, no, y todavía está en pañales, Y parece. ahora dijo Trump que quedan, creo que no sé cuántos, 2 billones que se les van a quitar porque es que después de estudiar lo que han hecho, no tiene sentido. ¿Ok? Eso es lo que tú estás hablando de las regulaciones afuera de control. Que para tomar una decisión necesitas pasar 16 por 16 diferentes administraciones locales para llegar a una conclusión. Así no se puede, caballero. No, no, Te mueres. Después de los fuegos, ¿qué fue lo primero que dijo Trump? Construyan y déjense de regular la construcción. Esta gente está sin casa y necesitan casa. Si nosotros damos dinero es para que construyan, no para que estén pasando permiso los próximos 10 años. Eso es California. Eh, increíble, increíble. Yo pienso, tú sabes, que también hay una manipulación romano, ese pan y circo nos tienen entretenidos en esto cuando deberíamos estar enfocados en todas las demás cosas que están sucediendo en el país. Pero desafortunadamente esta maniobra sí ha llamado la atención y sí es preocupante de que haya gente que pierda el norte, eso que tú estás diciendo. Tenemos que enfocarnos en que esto no es un problema de 2, 3, 4 meses, ni ser bonito que haya una gestión brillante en los primeros 100
días. No, aquí un problema de 2 años. Al medio tiempo es donde nosotros tenemos que estar enfocados si queremos continuar y que los resultados los veamos ahí, pero depende de nosotros de que dejemos de estarnos enfocando en el pan y circo y nos veamos en la realidad de lo que está pasando. Caballero, ustedes quieren una realidad del 20 al 24 cuando cogió Trump, o al 24 al 25 porque él cogió, bueno, él cogió en los Enero primeros días, ¿no? 25, sí. Ok. El crédito nacional, te estoy hablando del crédito de tarjetas de crédito, está en más creo que son 1 trillón de dólares, 1.300.000. Lo puedo chequear, pero no lo voy a chequear, pero es un récord en deuda de crédito en los Estados Unidos. ¿Ustedes saben por qué? Por la inflación creada por la otra administración. El rating de los Estados Unidos lo acaban de bajar, le estaban tirando en muerto a Trump. Trump lo que lleva en el poder es un poco más de 100 días. Eso no fue creado bajo Trump, eso fue creado bajo la administración de Biden, de Inflation Reduction Act, el acto de bajar la inflación, cuyo no bajó ninguna inflación, lo único que hizo fue subir las cosas. Ok, eh, si ustedes quieren ver lo que es llevar un país, y vamos a hablar de todas las estadísticas mentirosas que nos pusieron, de los trabajos creados, mentiras, del crimen que supuestamente estaba más bajo, no estaban contando cantidad de crímenes porque los bajaban de felonía a misdemeanors, ¿no? Ya. Y ya se acababa, no contaban. Ah, una mentira tras otra. ¿Tú sabes por qué no salieron? Aparte de lo que pasó con Biden y todo lo demás, porque el bolsillo de nosotros, en la clase media, no nos miente. Y la gente aquí no le alcanzaba y no le estaba alcanzando. Y te lo digo yo que estoy en un negocio donde yo estoy precalificando personas todos los días para comprar casa y para refinanciar. Y yo les estoy diciendo a todos ustedes de que se pone más y más difícil. Obviamente, cuando los intereses estaban en un 2,5, en un 3, para mí era mucho más fácil que calificar a una persona por un préstamo de $300,000 que cuando está en un 6,5. ¿Ok? Y es lo que ha pasado abajo de la previa administración. Entonces, hay que a este hombre darle una oportunidad para arreglar el desastre creado, porque aquí hay muchas mentiras y la gente, por lo menos la gente que entrevistan a esta gente, nunca los paran. Yo oí en el programa de Bill Maher a la señora esta, la Donna Brazil. Ya, ya. ¿Tú sabes quién es ella? Sí, La que le dio las preguntas a la Hillary Clinton antes de un debate. ¿Te acuerdas? sí. Ok. A Donna Brazil decir que sí hubiera el problema de Biden, pero que no podemos dejar de reconocer el trabajo tan bueno que hizo esa administración. Y nadie la contradició, la contradijo, nadie dijo nada. Todo el mundo se queda callado. Yo digo, pero tú estás loca. Dime cuál fue el tremendo trabajo. Afganistán, la salida de Afganistán fue una tremenda salida. Sí. Sí, 14 muertos. tremendísima. ¿Eh? Tremendísima fue. Dejar que la guerra de Ucrania con Rusia empezara. Eso fue bueno. Dejar que el precio del petróleo se duplicara. Todo, todo, todo. Mas, sin embargo, noticias como la que yo escuché en estos días, que hay 3 senadores demócratas que se han salido, se han renunciado y se han ido hacia el otro lado. Y nadie habla de eso, Ah, no, nadie. no, no, Tú no no. escuchas eso en ningún lado. Pero esas son las noticias Calladito. positivas que nos obligan a nosotros, que hay que estar denunciando. Hoy la vocera de la Casa Blanca de Biden dejó el Partido Demócrata también. Se volvió También independiente. la Jean-Pierre esta. Dejó el partido. Honestamente, una tronco de mentirosa. Se Sí, pasó porque toda también la vida que mintiendo para de allá, la oye, condición mental de Biden, pero para allá, ahora también escribió un libro. para Y allá ahora con nos va ellos, a que no decir no que la reciben de este lado, porque la verdad es la Karine Jean-Pierre, yo creo que Karine de Jean-Pierre, francesa no tiene nada. ya quisiera ella tener la capacidad que tiene la muchacha que tenemos ahora. Oye, no es que uno sea proclive, no, hay que ver simplemente en objetividad. Una
No, no porque sea de color, no porque No, sea no, si eso no tiene nada, nada que ver. nada, sino tienes que ver el aplomo, la educación y la forma de proyectarse de dos personas. Mira, yo te voy a decir a alguien que yo, si hubiera alguna vez se hubiera postulado para presidente, yo por lo menos la hubiera mirado bastante seriamente, era Condoleezza Rice, que nunca le Bien. interesó correr para nada. Pero qué mujer más competente esa. Qué mujer más competente. Para mí Colón no tiene nada que ver. Ahora, no quiere decir que porque tú seas negro e incompetente yo me voy No, a callar porque tú eres no. negro y no quiero que vayan a pensar que yo soy un racista, que piensen lo que quieran. ¿Ok? No me interesa. ¿Ok? Yo eh, tengo personas que creo que son muy competentes. Byron Donalds, que está aquí en la Florida, que ahora se va a postular para gobernador, es una persona que yo creo que es brillante ese Sí. muchacho. ¿Ok? Y tiene un porvenir muy interesante en el futuro porque es un hombre joven. Ah, y es un hombre de color. No tiene absolutamente nada que ver, ni me importa el, y te digo la verdad, ni me importa si eres homosexual, si Es eres que eso no competente. debería estar en la palestra, esa es la vida privada de cada quien. Si el Exacto, individuo, exacto. A mí no si me el interesa lo individuo, que tú haces privadamente mientras claro, que no estés haciendo algo abusivo contra otra persona. Ya, el momento donde yo lo voy a reprochar es cuando su vida privada la ponga a la palestra pública y además te la quieran imponer. Ahí esa es vamos a ver. otra, esa es otra. Pero mientras que cada Mira, quien... yo nunca voy a votar por Buttigieg. No me interesa si es gay o no es gay. Yo creo que es incompetente. Vamos a empezar por ahí. Ujú. Completamente incompetente. So, si fuera heterosexual, no voto por él. Y homosexual, no voto por él. No me interesa. Ahora, este señor, ¿cómo es que se llama? Bessent, el que está ahora encargado El tesoro, sí, sí, de Trump. y Scott Bessent, ¿no? pero es un individuo brillantísimo en su trabajo, en su Brillante, desempeño. súper inteligente. Y yo le tengo mucha fe a ese señor. Y su vida personal es conocida, ¿ok? Él es gay, Sí, sí, ¿ok? No me interesa, es brillante y yo creo mucho en la visión que él tiene y es la visión de Trump. Y él cree y él mira que este blueprint económico que están montando va a tener éxito. Y eso se va a ver con el tiempo. Ahora el Senado va a tener que demostrar el coraje y pasarlo. claro. Y yo creo que vamos a llegar ahí. El Senado lo va a pasar. Y te voy a explicar por qué. Uno de los errores más grandes que cometieron los demócratas, republicanos en la primera corrida de Donald Trump fue irse contra él y no pasarle el cambio de Obamacare. Yo creo que eso los afectó mucho en el midterm election y por eso perdieron la Cámara de Representantes. No perdieron el Senado, pero perdieron la Cámara de Representantes. Y yo sí les voy a decir una cosa. Donald Trump tiene que demostrar éxito. Aunque yo te voy a decir algo. Por un lado yo digo, si no demuestra éxito, puede tener un problema después de las elecciones De de medio. medio término. Pero ahora te voy a decir otra. Los demócratas todos los días tienen números más poco favorables. Todos los días le bajan los números. ¿Tú te has fijado en eso? Sí, sí. Acaban de salir unos números que están por el piso. Es que no aprenden, caballero, no cambian. Es la misma sonsoneta, sonsoneta, sonsoneta. El único problema de eso es que siempre va a haber gente que a dónde va Vicente, a dónde va la gente. O sea, llega un tipo que habla mal y ya y va en cuatro gatos y entonces todos los demás se van ahí. Ese es un error. No tenemos personalidad propia, creemos en algo y yo creo que la parte principal de que nosotros seamos trompistas o no, vamos a quitar ese cartelito, sino que creemos en esta corriente es que eso beneficia a nuestras familia, a nuestra economía personal. Yo no estoy involucrando al que nos está viendo de que tenga que seguirnos a nosotros. No, yo creo que cada quien está aquí porque cree firmemente de que esto nos conviene a nosotros. Eh, eh,
Manny, nos quedan 5 minutos. Ha sido extremadamente agradable, sobre todo el principio. Una de las cosas que escuché es que en California ganó un transgender de esto de mujer que compitió en un evento y ganó un premio. Y parece que Trump le va a A mí imponer me molestó más porque tú sabes que yo boxeo. O bueno, yo boxeo, yo boxeé. Y el boxeo es violento. otra hora. Y el boxeo es violento, es violento. Y en las Olimpiadas hubo una hasta se me olvida el nombre de ella, pero, o de él, que peleó, supuestamente era mujer y desbarató a una muchacha, que la muchacha salió llorando diciendo, a mí nadie me ha pegado tan duro en mi vida. Dijeron por todos lados de que él era una mujer, que siempre fue mujer, que nació mujer y ahora aparentemente quiere competir en otra evento y se tuvo que hacer un examen y el examen supuestamente lo liquearon, salió, ¿no? Mm. Por las redes y parece que no era mujer, que es un hombre. Y si eso es verdad, yo espero que le quiten la medalla de oro que le dieron a ese muchacho, porque al final, aquí van a matar una niña un día, A un día. ¿ok? Las mujeres toda la vida han estado cayéndole atrás a los hombres en el sector de los deportes. Siempre nosotros, por el tamaño, por todo, por razones, también, tú puedes decir, machistas, etcétera. En algún momento los hombres siempre eran los deportistas, las mujeres no. Eso fue cambiando. Nosotros en los 70 el tenis de las mujeres cogió una fama increíble con Billie Jean King, Martina Navratilova, Chris Evert, que era muy linda, etcétera. El básquet de las mujeres ha subido cantidad. Aunque hoy en día a mí me molesta un poco la clase de racismo que se ha destapado allá adentro con el problema de la Martin, que es una tremenda atleta y tremenda jugadora y ha hecho mucho por el deporte y muchas de las muchachas de la raza negra no la pueden ver porque piensan lo cómico es que ella ha hecho mucho para ayudarlas a ellas también, ganar más dinero y todo. Pero el punto mío es que las mujeres han llegado tan lejos. Mire, el soccer, Oh, nosotros el fútbol, ¿no? Porque sí. déjame no insultar, pero el soccer para nosotros, las mujeres, americanas, ¿cuántos campeonatos no han ganado? Mundiales. Los hombres no han llegado nunca, pero ellas sí. Entonces, las mujeres han llegado a un nivel donde todos los días han tenido más. Para que ahora estos hombres que son mediocres, como hombres deportistas, se Ujú. vuelvan campeones en el sector de las mujeres, eso es una pena, caballero. Y Sí. el peligro más grande es que en algunos deportes, ok, corriendo, sí le ganaste y no pasó nada. Pero en una pelea de boxeo, tarde o temprano tú vas a matar a una muchacha, Absoluto. ¿ok? Sí, sí, Porque en el boxeo la gente de verdad se da. si en iguales existe el riesgo de muerte, imagínate tú cuando juegas en ese handicap. No, no, no. Eso Tremendo. es ridículo. Manny, Ridículo. nos quedan 2 minutos, 3 minutos exacto. Mencionaste tú de que tú te dedicas principalmente a eso, a evaluar los créditos y eso es parte de lo que está sucediendo en Mortgage, este momento. mortgage, mortgage. Manny ¿Cómo te García, contacta Alex, la gente? nosotros, Alex y yo, tenemos AIM Mortgage, es lo que yo he hecho por más de 20 años. Alex lleva casi 30, si no más. No sé qué año, no sé. Él es más joven que yo, pero lleva más tiempo que yo en el negocio. Y tenemos, es una compañía chiquita de mortgage, pero por lo tanto tenemos también los intereses más competitivos porque es lo que nosotros damos los intereses de mayoristas. Quiere decir que ustedes van a coger los intereses más competitivos que hay en el mercado. Mi teléfono es el 305-525-5812. Y no tocamos el problema de Ucrania, maybe lo tocamos en la próxima, porque eso se está poniendo bien feo para que tú lo sepas. Por eso Y te digo, nos distraen en tantas cosas. es que me distraí con cosas lindas, mis nietos y No, todo al pero empezar del eso programa. no es distraerte, eso no es distraerte. Oye, y si nos acaba el tiempo, un abrazo de verdad, mis amigos, gracias por acompañarnos. Esto es una velada hoy de jueves, pero la próxima semana vamos a continuar. Contamos con ustedes que abra los ojos, no se deje de llevar, vea los intereses que tenemos
personales cada quien y sabemos qué es lo que debemos hacer. Manny, queda un minuto, todo tuyo. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Cuando a ti te están diciendo algo que no es 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, no te asustes y pregunta por qué me está dando 2 y 2, 7. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tiene sentido común lo que me estás diciendo? No, explícamelo. No, que está muy complicado, no, pero si de verdad tiene sentido común, tú me puedes bajar el nivel intelectual tuyo para que yo entienda lo que tú me quieres explicar. Tú te has dado cuenta que todo está por arriba de nuestra capacidad mental, ¿no? Eso es un problema. Esta gente no sabe, ¿ok? ¿Tú sabes por qué los liberales se ponen bravos con nosotros? Te voy a explicar por qué. Porque es el último argumento, la última forma de defenderte cuando tú no tienes que explicar, no sabes cómo explicar la estupidez que estás pensando. Como por qué un hombre debe estar boxeando con una mujer simplemente porque está usando una ¿cómo se llama? Se ha puesto un vestido y se dejó el pelo crecer y se puso un poco de maquillaje. Los músculos siguen siendo iguales. Y las hormonas y Los todo peligros igual. de la próstata los van a tener igual que cualquier otro hombre. Mira, una de las cosas más chistosas, y te dejo con esto, más chistosa, y es un hombre conservador, Bruce Jenner, Ya. se volvió Caitlyn Jenner, ganó Mujer del Año. A ver, por favor, su primer año de mujer y ganó Mujer del Año. Oye, ¿y dónde están todas las mujeres que salgan a protestar eso? Manny, nos quedan 30 segundos. Un abrazo. Gracias a ti, de verdad, esto estuvo fenomenal hoy. Nos vemos la semana que viene. Oye, cuídense a Que todo el Dios, mundo. que Muchos Dios saludos. reparta luz para todo. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima. Ok, hasta luego. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say